¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti sabotea tu camino, incluso cuando todo parece estar yendo bien? Quizás estudias, trabajas, te esfuerzas. Quizás te dices a ti mismo todos los días que quieres vencer, que quieres tener éxito, que quieres una vida mejor. Pero por alguna razón, silenciosa y persistente, te detienes, retrocedes, te hundes. Carl Jung, uno de los más grandes pensadores del alma humana, nos advirtió de algo que pocos tienen el coraje de enfrentar. Lo que no hacemos consciente, se manifiesta en nuestra vida como destino. En otras palabras, lo que evitas mirar dentro de ti, termina comandando tus pasos. No es el mundo lo que te aleja del éxito, es lo que te niegas a reconocer en ti mismo. Miedos escondidos, traumas mal resueltos, culpas que empujas debajo de la alfombra del alma, vergüenzas que fingiste olvidar, iras no admitidas, heridas que aprendiste a ignorar, pero que nunca cicatrizaron. Esas sombras, como Jung las llamaba, no desaparecen, se esconden, y desde la oscuridad te sabotean. Intentas avanzar, pero cargas cadenas invisibles. Intentas conquistar, pero siempre sientes que no mereces. Intentas construir, pero inconscientemente te saboteas, porque algo dentro de ti todavía está atrapado en un pasado que nunca tuviste el coraje de mirar de frente. Y aquí está la verdad cruel: mientras huyas de ti mismo, no hay técnica, método o motivación que funcione. El éxito externo comienza con una jornada interna, y esa jornada, al contrario de lo que se imagina, no está hecha de luz, sino de coraje para atravesar la oscuridad. Jung decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Ese es el llamado de este guión, no para motivarte artificialmente, sino para provocarte a mirar hacia adentro, con honestidad, con madurez, con profundidad, para reconocer que tu mayor enemigo quizás no esté allá afuera, sino sentado dentro de ti, usando tu rostro, tu voz, tu miedo. Y solo cuando tengas el coraje de enfrentarlo, podrás liberarte. Todos tenemos un lado que preferimos esconder, una parte de nosotros que juzgamos indigna, fea, débil, vergonzosa. Puede ser la envidia que niegas sentir, la ira que disfrazas con una sonrisa, el deseo de poder que aprendiste a condenar, la necesidad de control que empaquetas como preocupación, el miedo a no ser amado, que cubres con orgullo e indiferencia. Carl Jung dio a este territorio interno el nombre de sombra, no como algo maligno o demoníaco, sino como todo aquello que reprimes o rechazas en ti, todo lo que no aceptas ver, todo lo que escondes, y que por eso mismo pasa a controlarte en los entresijos de la vida. La sombra no desaparece porque es negada, se fortalece, crece, y cuando menos lo esperas, se manifiesta. En el momento en que explotas sin entender por qué, cuando saboteas una oportunidad que esperaste durante años, cuando alejas a alguien que querías mantener cerca, cuando repites los mismos errores, incluso después de prometer que sería diferente. La sombra actúa en el trasfondo, se infiltra en las elecciones, en los juicios, en las relaciones, en la forma en que te tratas a ti mismo, y en lo mucho que permites ser tratado por los demás. Te convence de que es solo tu forma de ser, pero es una prisión, una limitación, un freno. Y aquí está la trampa: cuanto más intentas ser solo luz, más te domina tu sombra, porque luz sin oscuridad no es real, es una ilusión. Jung enseñaba que el verdadero crecimiento no viene al ignorar la sombra, sino al integrarla, mirarla de frente, entender su origen, acoger lo que lleva, y así transformar aquello que antes te hería en fuente de fuerza. Tu ira puede ser en realidad una brújula para la injusticia. Tu envidia puede revelar talentos que descuidaste. Tu vanidad puede esconder una súplica desesperada por amor. Tu procrastinación puede estar gritando que no crees en ti mismo. La sombra no es tu fin, es tu comienzo. Guarda tu energía reprimida, tu creatividad sofocada, tu potencia adormecida. Cuando la enfrentas, no te vuelves peor, te vuelves más íntegro, más consciente, más verdadero.
y solo lo verdadero tiene poder de transformación. Integrar la sombra no significa ceder a los impulsos destructivos, significa reconocer que existen y elegir conscientemente qué hacer con ellos. Significa dejar de vivir en guerra con partes de ti mismo, para vivir en paz con la totalidad de lo que eres. La jornada hacia el éxito, para Jung, no es lineal, no es solo disciplina, enfoque o mentalidad positiva, es un descenso, una inmersión, un encuentro con lo que fue negado, y solo después, una ascensión, pero una ascensión verdadera, sólida, enraizada, porque quien ya visitó su propio infierno, no le teme a la tormenta. ¿Alguna vez odiaste a alguien sin entender bien por qué? ¿Sentiste rabia por un comportamiento ajeno que, al mirarlo con calma, es solo un espejo de tu propio lado no aceptado? ¿Señalaste el error del otro con tanta intensidad, que parecía personal, aunque racionalmente no lo fuera? Carl Jung nos alertó: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Esta frase no es solo una provocación filosófica, es un diagnóstico psíquico profundo, porque lo que llamamos problema con el otro muchas veces es, en realidad, una parte de nosotros mismos rechazada, proyectada hacia afuera. La proyección es el mecanismo invisible por el cual vertemos en el otro aquello que no podemos soportar ver en nosotros. Es un modo inconsciente de lidiar con la sombra. En lugar de reconocerla, la empujamos hacia afuera, la ponemos sobre los hombros del otro, y creemos que el problema está allí, en el exterior, en la actitud ajena, en el mundo. Es más fácil culpar, es más fácil odiar, es más cómodo condenar el comportamiento que, en silencio, lleva nuestra propia cara oculta. ¿Ya te has dado cuenta de cómo tiendes a atraer, repetir o convivir con los mismos tipos de persona, de conflicto, de situación? Parece mala suerte, parece un patrón externo, pero es proyección, es tu inconsciente intentando mostrar, a través del otro, lo que no te atreves a ver directamente en ti. Esa persona controladora puede reflejar tu propia dificultad para entregarte. Aquel que te irrita con su vanidad puede estar espejando la vanidad que negaste en ti mismo por vergüenza o represión. Esa figura agresiva puede estar enseñándote que tu pasividad se volvió debilidad, y aquel que admiras excesivamente, quizás te esté mostrando talentos que aún no has tenido el coraje de asumir como propios. Jung decía que, hasta que no hagas conscientes tus proyecciones, seguirás viviéndolas como si fueran realidad. Seguirás lastimándote en relaciones, discutiendo con jefes, repitiendo dinámicas familiares, creyendo que el mundo está en tu contra, cuando en realidad eres tú quien está dividido por dentro. El camino de la conciencia exige humildad, exige coraje para preguntarse: ¿por qué esto me incomoda tanto? ¿Qué hay de mío en esto? No es culparse, no es aceptar el error ajeno como correcto, es solo recoger la proyección, traer de vuelta la energía, asumir la responsabilidad emocional. Cuando empiezas a recoger tus proyecciones, el mundo cambia, no porque las personas cambien, sino porque tu percepción se vuelve más limpia, más justa, más madura. Dejas de reaccionar automáticamente y pasas a responder con presencia. Dejas de ser prisionero de la imagen reflejada y pasas a ser autor de tu propia narrativa. Y más cuando recoges la proyección, creces, porque esa energía que antes se perdía en el juicio, en la crítica, en el conflicto, ahora regresa a ti, y allí puede transformarse en fuerza, claridad, autoconocimiento. La proyección es inevitable, todos proyectamos, pero solo quien despierta comienza a observar y a recoger. Solo quien camina en dirección a la totalidad tiene el coraje de dejar de señalar, para empezar a integrar, y esa integración es el inicio de la libertad, no de un mundo perfecto, sino de una mente más libre, de un corazón más íntegro, de un éxito que no depende de moldear al otro, sino de liberarse de uno mismo. Todos usamos máscaras, algunas tan bien ajustadas al rostro que olvidamos que son máscaras, otras, cambiadas según el ambiente, el público, el miedo al juicio. Y lo más intrigante es que no solo mentimos a los demás, nos mentimos a nosotros mismos, porque en algún punto de nuestra historia, decidimos que ser quienes éramos no era suficiente,
Fue ahí donde nació el ego. Carl Jung comprendía el ego no como un villano, sino como una estructura necesaria para transitar en el mundo. El ego es la identidad construida, la imagen que formas de ti mismo para sobrevivir, para funcionar, para ser aceptado. Pero el problema comienza cuando esa imagen pasa a mandar, y el ser, el verdadero ser, es silenciado. El ego es un guardián, sí, nos protege, nos organiza, nos ayuda a tomar decisiones, pero cuando se convierte en rey, aprisiona, porque el ego teme la verdad, se alimenta de la ilusión del control, de la constante aprobación de los demás, del necesito ser esto para valer algo, y así, moldea la vida no en torno al alma, sino a la apariencia. ¿Alguna vez te has sorprendido intentando demostrar algo a alguien? Incluso sin necesidad, sentiste que necesitabas vencer, mostrar, conquistar, no por alegría genuina, sino por miedo a parecer menor. Fingiste no importar, cuando por dentro todo dolía. Ese es el ego hablando. Es él quien dice que necesitas ser perfecto, que no puedes fallar, que no puedes mostrar fragilidad, que necesitas mantener la compostura, aunque por dentro estés agotado. Y cuanto más escuchas al ego, más te alejas de tu propia esencia, de la espontaneidad, de la intuición, de la creatividad, de la verdad, porque el ego es estructura, pero el ser es flujo, y donde hay demasiada rigidez, el río de la vida deja de correr. Jung decía que el ego necesita morir simbólicamente, para que el verdadero yo nazca. No es desaparecer, es ponerse en su lugar. El ego debe servir al alma, no mandarla, debe proteger, no aprisionar, debe organizar la vida, pero nunca decidir su rumbo solo. Cuando el ego domina, no buscas el éxito por propósito, sino por validación. No buscas amor por intercambio, sino por carencia. No construyes por alegría, sino por miedo. Y esa energía te aleja cada vez más de lo que es real. El éxito verdadero, el que echa raíces, el que trae paz, solo nace cuando la máscara cae, cuando te permites ser vulnerable, cuando aceptas no saberlo todo, cuando admites que aún estás creciendo, cuando dejas de probar y empiezas a simplemente vivir. Esta transición duele, porque el ego no suelta el trono fácilmente, grita, se aferra a sus certezas, pero si persistes, si sigues mirando hacia adentro, si honras tu alma más que tu imagen, algo se abre, y lo que se abre ya no es una identidad, es un camino, el camino de tu propia verdad. El ego teme el cambio, porque amenaza su estructura, pero el alma celebra el cambio, porque es movimiento, expansión, creación, y tú fuiste hecho para crear, para transformarte, para tocar el mundo, no con la fuerza de la apariencia, sino con la verdad del ser. En algún momento de la vida, comienzas a sentir un llamado, no viene con palabras, ni con lógica, aparece en la incomodidad, que no desaparece, en la insatisfacción que ninguna conquista resuelve, en el vacío que ninguna distracción llena. Es como si algo dentro de ti dijera, con una voz firme y baja, existe más, y te estás olvidando de quién viniste a ser. Ese es el inicio del proceso de individuación, lo que Carl Jung describió como el camino más profundo y más sagrado de la psique humana, el camino de volver a uno mismo. Pero no te equivoques, no es un regreso cómodo, es una inmersión. La individuación no se trata de volverse especial, ni de destacar, es lo opuesto, es sobre deshacerse de aquello que no es tuyo, de las máscaras que vestiste para sobrevivir, de las voces que internalizaste como verdades, de los miedos que aprendiste a respetar como límites, de los roles que desempeñaste para ser amado. Individuarse es recordar lo que siempre supiste, pero olvidaste en el camino, recordar la esencia que fue sofocada por los ruidos del mundo, recordar el sonido único de tu alma, tu vocación más íntima, tu manera particular de existir. Es un proceso de encuentro, pero también de luto, porque para ser quien uno es necesario morir para lo que no es, y la muerte del falso yo duele, porque te sirvió, te protegió, te dio un lugar, pero ahora necesitas salir de escena para que el verdadero yo aparezca, y ese verdadero yo no se parece a nadie,
No necesita encajar, no necesita competir, no necesita probar. Simplemente es, simple, silencioso, íntegro. Conoce su valor, no porque lo aprendió, sino porque nació con él. La individuación es lo opuesto al éxito fabricado, porque no busca aplauso, busca sentido, no quiere reconocimiento, quiere coherencia, no quiere convertirse en algo nuevo, quiere ser, por fin, lo que siempre fue, pero es un camino solitario, no en el sentido de aislamiento, sino de profundidad, porque nadie puede hacer este trayecto por ti, nadie puede entrar en el laberinto de tu alma, nadie puede descubrir tus verdades más profundas en tu lugar. Tendrás que atravesar los miedos, tendrás que conversar con tus sombras, tendrás que reencontrar al niño olvidado, abrazar al adulto herido, reconciliar partes que lucharon durante años dentro de ti, y solo después encontrarás paz, no la paz que viene de fuera, sino la paz de quien dejó de huir de sí mismo. Esa es la verdadera riqueza, el verdadero éxito, la libertad interior que ninguna conquista externa puede dar. Jung decía, lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino, pero lo que enfrentamos, con coraje y verdad, nos devuelve íntegros. Y lo más hermoso, la individuación no es un fin, es un comienzo, porque al convertirte en ti mismo, te vuelves capaz de crear una vida verdadera, una vida que lleve tu firma, tu ritmo, tu tono, una vida que te reconozca como autor. ¿Alguna vez pensaste en alguien, instantes después, esa persona llamó? Ya tuviste un encuentro aparentemente aleatorio que cambió el rumbo de tu historia. Te encontraste con un libro, una frase, una canción, en el momento exacto en que necesitabas escuchar aquello, como si el universo estuviera respondiendo silenciosamente a tu alma. Carl Jung dio nombre a esos encuentros sincronicidad. Y no es coincidencia, es correspondencia. Sincronicidad es cuando el mundo externo refleja algo profundo de tu mundo interno. Es cuando la vida parece alinear hechos, personas y mensajes para confirmar lo que tu corazón ya sabe, pero tu mente aún duda. Es como si el universo dijera, con gestos sutiles, continúa, estás en el camino. Pero la sincronicidad solo ocurre, o mejor dicho, solo es percibida por aquellos que ya comenzaron a caminar en la dirección de la verdad interior, por aquellos que osaron quitarse la máscara, mirar a la sombra, desafiar el ego y escuchar su propia esencia, porque solo ellos tienen ojos para ver lo invisible. Jung decía que, cuando nos alineamos con lo que realmente somos, el mundo comienza a responder, no porque algo mágico suceda afuera, sino porque nos volvemos más presentes, más íntegros, más atentos, y la realidad como un espejo, comienza a reflejar ese estado de presencia y verdad. La sincronicidad es más que un evento curioso, es un llamado, una confirmación, un recordatorio de que existe un orden detrás del caos aparente, una inteligencia profunda que organiza las piezas, que une los puntos, que conecta destinos. Pero no confundas sincronicidad con control, no se fuerza, no se programa, no se exige, ocurre en el espacio entre el esfuerzo y la entrega, entre la intención clara y la confianza profunda. Sucede cuando dejas de intentar empujar la vida y comienzas a caminar con ella. Ese estado de sintonía no viene de la mente racional, viene de la escucha interior, viene del silencio, viene del espacio que creas para sentir, y no solo pensar. Y es por eso que muchas personas no perciben las sincronicidades. Están sordas de tanto ruido, están tan atrapadas en el control, en la planificación, en la ansiedad por el resultado, que no logran oír los susurros de la existencia. Pero cuando te tranquilizas, cuando te alineas con tu alma, cuando caminas con integridad, las señales comienzan a surgir, pequeñas, delicadas, casi imperceptibles, pero innegables. No resuelven todo, pero iluminan, confirman, consuelan. No estás solo, nunca lo estuviste, pero solo cuando te reconectas contigo mismo, es que puedes percibir esa presencia viva y misteriosa que te acompaña. Sincronicidad no es superstición, es sintonía. Eres tú vibrando de tal forma que la vida comienza a responder en el mismo tono. Y esa respuesta puede venir en una mirada, en una frase, en un acontecimiento,
No importa cómo. Importa que reconoces, sabes, sientes y sigues. Jung creía que al seguir el camino de la individuación, los eventos de la vida dejaban de ser aleatorios. Pasaban a formar parte de un gran símbolo en movimiento. Un símbolo que te incluye, te guía, te enseña, y más que eso te conecta. Porque al final, toda sincronicidad es una confirmación de que estás donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, siendo quien debes ser. ¿Alguna vez sentiste que ciertos sentimientos no son solo tuyos? Que hay miedos que nunca aprendiste, pero siempre cargaste. Que hay imágenes en tus sueños, símbolos en tus pensamientos, fuerzas en tu alma que parecen mucho más antiguas que tú. Carl Jung llamó a esto inconsciente colectivo, y entender este concepto es como descubrir que no solo estás viviendo tu vida, sino también escenificando una obra escrita mucho antes de que nacieras. El inconsciente colectivo es un campo invisible que nos une a todos. Está más allá de la cultura, del lenguaje, de la historia personal. Es como un gran mar donde todas las almas navegan. Un espacio simbólico donde viven los arquetipos, formas primordiales de experiencia, patrones profundos de la existencia humana. Es por eso que en todas las culturas, encontramos figuras como el héroe, la madre, el viejo sabio, el traidor, el rebelde, el salvador. Surgen en mitos, leyendas, sueños, religiones, y también en nuestras propias vidas. Esas fuerzas arquetípicas no son solo historias externas, son estructuras internas. Moldean cómo sientes, reaccionas, te proteges, te enamoras, temes, buscas y huyes. Actúan como guiones invisibles, guiando tu jornada sin que lo percibas. Y si no las reconoces, te confundes. Crees que estás tomando decisiones libres, cuando en realidad estás siendo arrastrado por patrones antiguos. Crees que estás decidiendo, cuando solo estás repitiendo. Por ejemplo, quizás tienes una relación intensa con la autoridad, te sometes demasiado, o desafías demasiado. Puede ser que estés atrapado en el arquetipo del huérfano, siempre sintiendo que falta algo, siempre esperando una salvación, o quizás vives dominado por el arquetipo del héroe herido, intentando probar tu valor a través del dolor, del esfuerzo incansable, de la necesidad de conquistar. Esos arquetipos no son problemas, son partes de ti, pero necesitan ser vistos, necesitan ser integrados, porque solo cuando los miras, con conciencia y humildad, puedes empezar a escribir tu propia historia, en lugar de repetir la historia del colectivo. Y aquí hay algo poderoso. Cuando accedes a ese campo arquetípico con conciencia, también accedes a fuerzas ancestrales. Sientes el coraje de todos los que vinieron antes, la sabiduría de siglos, la intuición de la especie, la fuerza de lo universal. Te conectas con algo mayor, y eso te fortalece, te orienta, te cura. El inconsciente colectivo no es un peso, es un portal, una invitación a recordar que tu alma forma parte de una danza mucho más amplia, que tus dilemas no están aislados, que tus sueños no son solo tuyos, que tus dolores ya fueron sentidos antes, y por eso pueden ser transformados. Y lo más hermoso al sanar tu parte en este campo, sanas un pedazo del todo, dejas de solo heredar, y empiezas a legar, interrumpes patrones, abres nuevos caminos. Te conviertes no solo en un hijo de la historia, sino en un autor de futuro. En medio de las capas que componen el ser humano, ego, persona, sombra, arquetipos, hay un punto silencioso, un centro, un núcleo invisible que no grita, no impone, no exige, solo espera. Carl Jung llamó a ese punto el self. El self es el centro organizador de la psique. Pero más que eso es la totalidad de lo que eres y de lo que aún puedes llegar a ser. Es aquello que existe más allá de las heridas, de los roles, de las etiquetas, de las máscaras. Es el yo soy antes de cualquier yo debo ser. Es aquello que pulsa en el silencio más profundo del alma. El ego cree que manda, pero el self observa, callado, atento, siempre disponible, esperando que regreses. Ese retorno es la jornada más profunda que un ser humano puede hacer. Es el camino de vuelta a casa, pero no al hogar físico,
sino al hogar interior, un lugar donde te encuentras contigo mismo sin defensas, sin expectativas, sin ilusiones. Jung comprendió que todos los procesos de curación, de crecimiento, de transformación verdadera, culminan en ese reencuentro con el self, no como un objetivo de vanidad espiritual, sino como un proceso de integración. Encontrar el self no es abandonar el mundo, es en realidad comenzar a vivirlo con más verdad, porque ahora ya no estás actuando para encajar, sino para expresar. Ya no estás buscando aprobación, sino coherencia. Ya no estás persiguiendo el éxito como un sustituto de ti, sino como reflejo de aquello que realmente eres. El self es la única parte de ti que no necesita ser inventada, porque ya existe, íntegra, inmutable, indestructible. Lo que sucede es que te alejaste de él, por miedo, por necesidad, por adaptación, y eso es parte de la jornada. Pero ahora es hora de volver. ¿Y cómo se vuelve? A través del silencio, de la escucha, del coraje de atravesar los velos, de la inmersión profunda en los símbolos, en los sueños, en los conflictos, a través de la aceptación radical de todo lo que eres en luz y sombra, de la rendición del ego, de la entrega del control, de la confianza de que hay algo dentro de ti que sabe más de lo que tu mente jamás sabrá. Ese algo es el self. No necesita ser descubierto, necesita ser recordado, y ese recuerdo lo cambia todo. Cambia la forma en que andas, hablas, amas, construyes, trabajas, eliges. Cambia porque dejas de seguir mapas ajenos y empiezas a escuchar tu brújula interior. Y lo más hermoso, el self no es solo un punto personal, es también un portal hacia lo transpersonal, porque al reconectarte con tu totalidad, percibes que no estás separado de nada, que el yo es también nosotros, que tu dolor es parte de un dolor mayor, que tu sanación es sanación para el mundo. El self no se impone, llama, y cuando atiendes, todo vuelve a tener sentido. No estás aquí por casualidad, tienes un diseño interno, un propósito arquetípico, una dirección silenciosa que solo tú puedes seguir. Y comienza, siempre por el reencuentro con el centro, con el self, con la fuente que pulsa, que vibra, que te sostiene incluso cuando todo parece desmoronarse. En algún punto de la vida se rompe, los planes fallan, las relaciones se deshacen, la salud oscila, el suelo desaparece, algo que parecía seguro simplemente se deshace ante tus ojos, y todo lo que creías que eras, ya no es más. Es ahí cuando muchos dicen, estoy en crisis. Pero Carl Jung, con su sensibilidad para lo invisible, veía en ese momento algo mucho más profundo que un simple colapso. Para él, la crisis era un llamado del alma, un intento del inconsciente de traer al ser de vuelta al camino de la verdad. Cuando te alejas demasiado de quien realmente eres, cuando vives en desacuerdo con tu esencia, sofocado por roles e expectativas, máscaras, el alma comienza a gritar. Al principio, es una incomodidad leve, después, un cansancio inexplicable, hasta que un día, todo se desmorona, y lo que parecía estabilidad se convierte en caos. Pero ese caos es sagrado, porque solo en el desmoronamiento de lo falso puede nacer lo verdadero. Solo cuando la armadura se resquebraja puede entrar la luz. Solo cuando el ego renuncia al control es que el self comienza a guiar. La crisis es un umbral, un territorio entre mundos, un espacio donde ya no eres quien eras, pero aún no sabes en quién te convertirás. Y ese entre es doloroso, porque pierdes las referencias, los sentidos, los nombres, pero también es fértil, porque en ese vacío, algo nuevo puede finalmente emerger. Jung veía la crisis como un rito de paso no reconocido por la sociedad moderna, un momento en que la psique intenta reorganizarse, en que el inconsciente exige escucha, en que el alma pide paso, pero como no se nos ha enseñado a lidiar con esto, intentamos sofocar el proceso con distracciones, con medicamentos, con negaciones. Solo que la crisis no se resuelve en la superficie, necesita ser atravesada, sentida, honrada, porque no vino para destruirte, vino para revelarte. ¿Cuántas personas renacieron de una pérdida? ¿Cuántas se reencontraron después de una enfermedad, de un duelo, de una quiebra?
¿Cuántas percibieron que solo estaban sobreviviendo, hasta que la vida las puso de rodillas? Y allí, en ese suelo duro y desnudo, finalmente miraron hacia adentro. La crisis es ese suelo, ese espejo, esa encrucijada. Y lo más importante, es inevitable, no porque la vida quiera castigarte, sino porque nadie despierta en la comodidad, porque el alma, para volverse íntegra, necesita atravesar la noche oscura, necesita morir a lo viejo, para que lo nuevo pueda nacer. La travesía no tiene mapa, tiene señales, tiene intuiciones, tiene dolores que no pueden explicarse, solo sentirse, y tiene destellos, momentos en que percibes, aunque sea por instantes, esto no es el fin, es el comienzo. La crisis es la cuna de un nuevo ser, y todo nacimiento exige contracciones, sangre, entrega. Es preciso soportar el no saber, el no controlar, el no pertenecer temporalmente a ningún lugar. Es preciso confiar en que algo mayor te guía, incluso en la oscuridad. Jung sabía que después de la crisis, el alma se reorganiza con más fuerza, más autenticidad, más verdad. El ser renacido es más libre, más íntegro, más conectado con su centro, porque vio lo que había detrás de la fachada, porque descendió a su propio abismo y regresó. Y regresar en este caso no es volver a lo que era, es nacer para lo que siempre fue, pero aún no se había revelado. Durante toda tu vida, aprendiste que el éxito era sinónimo de conquista, una escalera a escalar, un podio a alcanzar, un trofeo a exhibir. Te dijeron que el éxito era estatus, visibilidad, control, un ideal de ser alguien que en el fondo siempre se parecía a los demás, pero nunca a ti. Carl Jung, sin embargo, veía el éxito de otra forma, una forma menos ruidosa, menos visible, pero infinitamente más real. Para él, el éxito verdadero no era una meta a alcanzar, sino un estado del ser, un lugar interno de equilibrio, de verdad, de coherencia profunda entre aquello que sientes, piensas, crees y realizas. Éxito, en ese sentido, es vivir en acuerdo con la propia alma. Es andar por el mundo con los pies de la propia esencia. Y eso es raro, porque exige más que esfuerzo, exige despertar, y más aún, integración. Ser exitoso, según Jung, es haber atravesado la sombra, reconocido la máscara del ego, comprendido los arquetipos, tocado el self, acogido la crisis, y emergido de todo eso más íntegro, no más perfecto, pero más auténtico, más libre. No se trata de nunca caer, se trata de saber por qué te levantas. Es tener el coraje de ser imperfecto ante un mundo que exige imágenes. Es elegir la profundidad ante la prisa. Es preferir el silencio de la integridad a la gritería de la performance. Es renunciar al aplauso fácil para mantener el respeto por uno mismo. El éxito junguiano no se mide en números, ni en reconocimiento. Se percibe en la mirada tranquila de quien ya no necesita probar nada, en el ritmo sereno de quien vive de adentro hacia afuera, en la alegría sin causa de quien aprendió a honrar su propia verdad, aunque sea incomprendida por el mundo. No necesitas ser famoso, no necesitas ser aplaudido, no necesitas validación externa, necesitas, eso sí, paz con tu propio ser, y esa paz no se compra, no se hereda, no se conquista afuera, se construye dentro, día tras día, elección tras elección, encuentro tras encuentro, y cada etapa de este guión te llevó más cerca de ese lugar. Miraste a la sombra, reconociste la proyección, cuestionaste el ego, iniciaste el retorno al self, sentiste el llamado en las crisis, y ahora estás aquí, al borde de una elección silenciosa y transformadora: seguir buscando allá afuera, o finalmente habitarte. Carl Jung dijo: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. El éxito que realmente importa comienza cuando dejas de soñar el sueño de los demás y comienzas a vivir tu despertar. No habrá una audiencia para este momento, ni fuegos artificiales, pero habrá un alivio profundo, como quien después de años vagando, encuentra su propio nombre escrito en el alma.